y los ojos puestos en lo que ocurría en Estados Unidos. Un país norteamericano que se tiñe completamente de colorado, ya con 277 electores confirmados para Donald Trump, se proclama como nuevo presidente de los Estados Unidos, luego del impasse del periodo 2020-2024 de la presidencia demócrata de Joe Biden. Donald Trump vuelve al gobierno de los Estados Unidos, pero tal vez el punto más importante, de nuevo hay que esperar la finalización del recuento de los estados que restan, pero todo parece indicar que se tiñe de colorado no solamente por la presidencia, sino mayoría de gobernadores republicanos, y también va a tener mayoría Trump en el Senado y en la Cámara de Representantes. Antonella Cortés es politóloga, está en Estados Unidos en estos momentos, salteña ella, bien salteña. La vamos a sumar y agradecerle que tiene unos minutos para charlar con nosotros en una jornada que empezó con esta noticia tremenda del incendio de gran magnitud en el Mercado San Miguel, que nos conmovió, que nos cambió la agenda informativa. Antonella, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo está José? A todo el equipo y a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes. Y también me sumo a la movilización que me genera la noticia, sobre todo porque yo vivo muy cerca del Mercado San Miguel, así que la verdad que despertarme con esta noticia un poco triste. Gracias por permitirnos estos minutos. Tus sensaciones, primero, de la enorme expectativa que había generado hasta en el propio Estados Unidos, obviamente, y en todo el mundo, con resultado incierto. ¿Cuál es tu primera sensación ya con los resultados y la confirmación de Trump como presidente electo? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver un poco con el sistema electoral que hay acá en Estados Unidos, que es un sufragio indirecto, y que de alguna manera nos retrotrae a lo que sucedió en el 2016, en donde justamente Donald Trump gana su primera elección, que es aquel momento en el que Hillary gana por los votos, pero no le alcanza por el colegio electoral. Acá, de nuevo, un poco se presentía, había un clima muy similar, mientras en la calle te decían, sí, la verdad que estamos queriendo apoyar a Kamala Harris. Por el otro lado, cuando querías hacer la lectura institucional, había algo que decía, pero no sé, estaba como esa duda latente. Y ayer, cuando empezaron a darse los primeros resultados, ya tarde de la noche, 9-10 de la noche, y se empezó a ver que el mapa muy tempranamente se empezó a pintar de color rojo, se sabía un poco que la tendencia iba a empezar a ser irreversible y que, como bien lo dijo Agustín al principio, lo es. Hoy tenemos 277 votos del colegio electoral que le corresponden a Trump y que se van a convertir en 314. Los estados que faltan, que son Nevada, Arizona y Michigan, todavía no forman parte del conteo porque están cerca del 50-60% recién de la contabilización de votos, pero lo más probable es que justamente la tendencia se vaya a 314 votos en total para Donald Trump, y una campaña bastante colorida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con distintas situaciones, desde el debate, cuestiones como Elon Musk regalando $1 millón para poder atraer votantes, dichos bastante desafortunados sobre la comunidad latina en el cierre de campaña de Donald Trump. Todo ello el atentado. Sí, sin mencionar el atentado hace un par de meses atrás, todo ello generando un clima que de alguna manera decía, sí, me parece que está demasiado polarizado el discurso, no, vamos a ir por algo un poco más moderado, si se quiere, porque un poco Kamala Harris trataba de representar esa versión, pero lo cierto es que esto aplica a la política de todos los países del mundo. La pandemia ha sido una bisagra indiscutida, y gran parte del voto que catapulta a Donald Trump tiene que ver con esta cuestión de la nostalgia del sueño americano, de hacer a América grande de nuevo, ¿no? Y algo fundamental era justamente esto, la cuestión del costo de vida, que no le permitió a el ciudadano poder realizarse a través del consumo, y que luego de la pandemia, con la inflación que empezó a haber en este país, generó, ¿no es cierto?, esa sensación de disconformidad con el gobierno, y le ha pasado a todos los gobiernos que tuvieron que surfear desde el 2020 al 2024 al menos sus respectivas gestiones, y no alcanzó claramente los intentos por tratar de diversificar la agenda, que es lo que quiso hacer Kamala Harris, introduciendo perspectiva de género, temas como las cuestiones climáticas, como el aborto.
cuando claramente la discusión es economía, la economía de la calle, y es lo que un poco pasa en Argentina ahora, no hay Claro. mucho margen para poder no pensar en cuestiones más progresistas. Ahora, la decisión de los demócratas de poner como candidata a Kamala fue tardía y eso terminó perjudicando, porque también eso pasó este año y era que Biden estaba segurísimo de querer ir por la reelección. Sí, eso ciertamente ha tenido un impacto en su momento cuando ocurrió, esto fue un cimbronazo, pensar que faltando tan poquito para confirmar las candidaturas, deciden virar hacia Kamala Harris. Me parece que ya había una consolidación de una figura, que era en este caso Donald Trump, que ya se sabía un poco de qué se trataba, mientras que una seguidilla de escenas que no lo dejaron muy bien parado Joe Biden no ayudaron a pensar que esto había sido como algo armado, sino que en realidad fue como una salida rápida para buscar un candidato que no sea Joe Biden y que pueda dar la pelea en estas elecciones. Pero sí, fue claramente algo tardío y la construcción llegó tarde a la escena porque, reitero, ya había un perfilamiento de que Biden iba a ir de alguna manera por una reelección, pero dados los eventos y lo que todo el mundo veía en los videos, en las últimas apariciones de Joe Biden, se hacía, claramente eso fue en detrimento de la imagen general del Partido Demócrata. Fue un poco tarde, eso sí, fue un poco tarde. Te consulto por tu visión ahora del sistema electoral norteamericano, estando desde allá, ¿cómo lo viviste? Argentina este año volvió a decidir cambiar, pasamos a la boleta única papel, de un sistema que funcionaba realmente bien el argentino. Y eliminamos las PASO en Salta. Y eliminamos las PASO. Digo, ¿cómo es ver de cerca el funcionamiento de el voto anticipado, el funcionamiento del colegio de electores, esto de que el mismo día de votación los candidatos o la gente de los partidos esté llamando a las casas pidiendo a la gente que vote y que vote en favor de? ¿Cómo es tu perspectiva de este sistema electoral? Bueno, una de las primeras cuestiones como Argentina es pensar un poco en un sistema en donde el voto no es obligatorio. Es una de las primeras cosas que te llama un poco la atención y que hace que entiendas por qué ocurre todo lo demás, por qué a último momento se piden los votos, por qué están estas llamadas telefónicas, el puerta a puerta. Una de las primeras cosas es esa, ¿no? Pensar que no es obligatorio. Y lo otro es esta cuestión de entender un sistema en donde tu voto importa, pero al mismo tiempo no define, como es justamente esta cuestión de votar de manera indirecta para elegir un candidato que en realidad está mediado por el colegio electoral y que tiene obviamente sus pros y sus contras. Yo creo que lo que más rescato del sistema de Estados Unidos es que intenta ser proporcional, si se quiere, porque no se guía por la cantidad de habitantes que hay en cada estado, porque de otra manera habrían 3 estados, Texas, California y Nueva York, que te definirían todo el tiempo las elecciones y sería como muy predecible. Me parece que lo más significativo es esto, ¿no? Cómo intenta balancear la falta de población, si se quiere, de algunos estados más chicos, con mayor peso en el colegio electoral para que de alguna manera todos tengan igual posibilidad de elegir un representante que, como reitero, tiene su parte positiva porque le da un lugar a estados chicos, pero también permite de alguna manera, ¿no?, que surgen algunas figuras que después creo que no está bueno, no son un poco lamentables, por decirlo de alguna manera, pero me parece eso, lo más destacable en general del sistema, y que a mí me parece como persona del interior, si se quiere, ¿no?, de Argentina, es esto, pensar cómo se balancea los estados chicos con los estados más grandes para que todos puedan tener de alguna manera una representación un poco más equitativa. Claro, que en la historia fue convencerlos de unirse los estados dándole esas posibilidades. Te aprovecho un minuto más para preguntarte y te traigo a nuestra patria. Comenzaste diciendo de la forma del discurso de Trump, que pareciera que las voces intermedias, la ancha avenida del medio, no funcionan en algunos países. Argentina es una demostración de eso, esas opciones, esas alternativas y estos tiempos de virulencia verbal, virulencia política y que después termina lamentablemente en violencia efectiva, no solamente en redes sino en las calles, o atentados o intentos de muertes que se han dado en nuestro país. ¿Sentís que ese discurso de Trump, si alguien ve que una persona como Milei triunfa en la Argentina con un discurso y no pasa nada, no hay consecuencias, Trump dice todo lo que dice y no pasa nada, tiene una causa pendiente de hecho, ¿crees que eso peligrosamente se puede trasladar a la política nuestra para que cada vez más personas crean que es la forma de hacer política y ganar?
Creo que es algo que además está pasando, me parece que ya es algo que está ocurriendo, cómo se está trasladando la violencia discursiva a las discusiones de casa o las discusiones de mesa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy cada vez nos es más difícil poder dialogar, ni siquiera digo debatir, pero poder manifestar una posición política o partidaria o de pronto sobre algún tema específico sin esperar algún cuestionamiento o algún enojo o alguna situación un poco feliz o pacífica, ¿no? Y esto está sucediendo, o sea, Trump y Milei en ese sentido comparten muchos elementos ideológicos. Acá hay como una similitud en la forma de expresarse, y creo, y me parece a mí, que lo más importante tiene que ver justamente con el rol que están asignándole a un sistema que nos costó mucho, que es justamente el sistema democrático. Porque si yo me pongo a pensar un poco lo que ocurrió ayer a primeras horas, estoy hablando al mediodía por acá, ya, a ver, por ejemplo, Donald Trump tenía un ejército, una milicia, le llamaba a él, ¿no?, de abogados y de gente que si algo no le cerraba iba a salir a discutir, iba a salir a cuestionar los resultados, iba a declarar, de hecho declaró fraude, por ejemplo, en Pensilvania cuando estaba perdiendo al principio. Y fíjate vos que pensar un poco la democracia en esos términos, quitarle el valor que tiene efectivamente, que es ser la manera de canalizar la voz del pueblo y de poder generar mayorías que luego van a ocupar instituciones, la forma en la que se empieza a manosear un sistema que es mucho más complejo, que intenta de alguna manera representar una diversidad, una pluralidad compleja como son todas las sociedades, y llevarlo a los términos discursivos polarizantes en donde no se puede sostener una discusión, lleva a estos cuellos de botella que estamos teniendo hoy, por ejemplo, en Argentina, y que lo vemos. Me parece que el lugar más rico para analizar la democracia es, por ejemplo, el Congreso. Uh-huh. Y cuando vos mencionabas al principio que ya, bueno, los republicanos tienen el control del Senado, pensar un poco, ¿no?, en cómo esto le va a facilitar la implementación de políticas y nombramientos judiciales, y va a entorpecer cualquier tipo de discusión, porque ya desde el vamos, el concepto de democracia y el concepto que tienen ellos de sistema es: funciona si a mí me gusta o funciona si yo siento que es así, de otra manera lo voy a invalidar. Te habla un poco, ¿no?, de que hay una crisis generalizada del sistema, en donde ya la superestructura, por decirlo, cuesta mucho pensar cómo poder generar consensos. Y si nosotros pensamos que las instituciones son el modelo que nosotros necesitamos o que tenemos para espejarnos o para aprender cómo dialogar de pronto en otros niveles, claramente hay una retroalimentación entre la violencia que viene desde arriba y lo que después sucede en las calles, ¿no? Uh-huh. Gracias por este tiempo. Bueno, que disfrutes esta etapa de USA y te esperamos en algún momento aquí por Salta para charlar un poco de todos estos temas que tanto nos apasionan. Gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buen día. Muchas gracias. Antonella Cortés es politóloga, es salteña ella, está hace algunos meses en los Estados Unidos por cuestiones justamente académicas, así que bueno, le deseamos obviamente en esta etapa lo mejor para ella y una mirada, viste que uno cuando se acerca comienza a observar todos los detalles, que si bien uno los vio por televisión, los estudió, los leyó, pero otra cosa es estar en el lugar. Y aparte para aprender un poco más, porque el meme hoy en día es: ya me cansé de saber sobre ruedas de autos en lluvia, por lo de Colapinto, ahora sé sobre Michigan y Wisconsin. Sí. Esto de querer saber sobre todo, está bueno aprender con los que realmente saben. Uh-huh.